ocupar cuando trabajemos con fibra de vidrio. Sí, vasito graduado para hacer la mezcla como corresponde. ¿Hay diferentes tipos de resinas para trabajar con esto? Para la fibra de vidrio se ocupa la poliéster. Ya. Este es el proceso de la reparación. Obviamente que hay que limpiar, desengrasar, generalmente sacar todo lo que esté suelto, y muchas veces para la fibra de vidrio que ustedes que si tienen un pequeño tajito, muchas veces tienen que agrandar eso, desbordar muy bien, y mejor eso lo vamos a hacer en la parte práctica, para que la fibra se agarre y se mezcle con el plástico que tú vas a reparar. Porque si tú llegas y, por ejemplo, ahora voy a hacer un parche de fibra de vidrio a esto, si tú no generas un anclaje para que se agarre, el pollito que anda jugando arriba. La fibra de vidrio va a quedar encima y ¡pum!, se va a salir igual que una tapa, que una cáscara. Por eso tú tienes que preparar la superficie para que la fibra se grande, generalmente. Es más liviano, es más liviano, no se oxidan, ¿ya? Se pueden reparar, económico, ¿ya? Pero sobre todo por el tema de peso. Acá que dice bajo peso, absorbe el impacto. ¿Se le puede dar No un se mejor corroe, diseño o no? se le puede dar cualquier forma, pero ojo, porque ahora los plásticos cada vez los hacen más quebradizos, porque no es negocio que un plástico sea eterno. Los primeros plásticos, chicos, de hecho, de los autos, de los broches y los tapices, cuando traigan un auto, vamos a sacar los tapices para que aprendan a desmontar y desarmar una puerta, ¿ya? Porque no todas las puertas se desarman igual. Ya, correcto. Entonces ustedes se van a encontrar con estos broches que son los clásicos broches de tapiz. Los primeros broches eran indestructibles, tú los sacabas, los ponías, los sacabas, puedes sacarlo 1000 veces, pero no era negocio para los que fabrican broches. Entonces ahora los broches, tú los sacas, pum, se rompen, y tienes que ir y comprar broches de nuevo, ¿ya? ¿Los nuevos son que son como unos pernos? Puede ser como perno, puede ser así como este, son de distintas formas de acuerdo a la marca. Esos que son como pernos que realmente ocupan los Ford, los Chevrolet, pero americanos, ¿ya? Entonces estos brochecitos, hay brochecitos que pueden costar, no sé, 300 pesos cada uno, y hay otros broches que pueden costar 5.000 pesos cada uno. Entonces, cuando ustedes como desarrolladores les toque desarmar, por ejemplo, la puerta de un Honda, la puerta de un BM, hay broches que cada broche de estos puede costar 5 lucas. Y si tú sacaste el tapiz de puerta, lo desmontaste y quebraste 10 broches, tenés 50 lucas en broche. Entonces también tienen que tener presente que hay ciertos elementos que son muy caros y que no representan ser caros, ¿ya? Entonces ahí tienen que decir, jefe, estos broches cuando yo saque el tapiz se van a romper porque son de una sola postura. Entonces hay que considerarlos dentro del presupuesto, ¿ya? Entonces de repente, no, se rompió el broche, total es de plástico. Sí, pero viejo, a lo mejor vale 10 lucas el broche que rompiste. Y a lo mejor no está. Porque a lo mejor ya vale 10 lucas, ya listo, ya, yo pongo las 10 lucas para que no me moleste. Y si no está. Y el cliente inmediatamente se da cuenta cuando vaya manejando que la puerta suena. Entonces, claro, hay un montón de trucos. Cuando a uno se le rompe un broche, no existe, bueno, le pone un poquito de pegamento, un poquito de silicona ahí para que no rebote. Siempre hay trucos para solucionar los condoros. La mala calidad es solamente por negocio, nada más. Lo mismo que yo les comento, que si ustedes se fijan en las calles en la noche, autos nuevos con una luz quemada, ¡pum! Negocio, solamente negocio. Antiguamente las ampolletas eran eternas. Al auto de mi papá yo nunca le cambié una ampolleta, nunca. A mi moto, yo tuve mi primera moto en el año 82, una motito, una Yamaha chiquitita, nunca le cambié una ampolleta. Ahora los autos viejos están nuevos y pum, se les queman las luces en un año y un auto ya anda con las luces quemadas, porque es negocio, negocio. Las ampolletas de pescado, hay distintos nombres que se le dan a la ampolleta, que también lo vamos a tener que ver en el tema del desarme, para que ustedes también vayan familiarizándose con los nombres. La ampolleta tipo pescado tenía una ampolleta tipo pescado mediana, que es la clásica que se utiliza en la luz de patente, que son de Kitipón. Esa era eterna, ahora no duran nada. Y están súper caras, porque tú una ampolletita tipo pescado valía 200 pesos, ya, 300, 600. Ahora ya, dos ampolletitas en Autoplanet, 3 lucas. Entonces, la globalización, el tema de los valores también se han bajado. Porque, por ejemplo,
un brochecito tú lo vas a comprar, te puede costar 500 pesos. Te metes a internet, te compras una bolsa de 100 broches por 4 lucas. Entonces, obviamente que el tipo que te va a vender acá te va a vender por unidad, te lo va a vender súper caro. Y si tú estás habitualmente utilizando broches, o sea, ya sé que voy a poner un taller, me voy a dedicar a esta marca, y esta marca esa usa estos broches, bueno, los compráis de chica, te sale mucho más barato. Lo mismo que las ampolletas. Mi hermano tiene un Mercedes un Mercedes antiguo. Ese Mercedes antiguo, en Kaufman. Vale, más con uno nuevo. No, viejo, le dan 6 palos por el Mercedes. Ahora los plásticos en general, la mayoría, claro, aguantan un golpecito, de cierta absorben y vuelven. Eso uno lo nota mucho acá, miren chicos, cuando tú tienes una funda de parachoques, se llama el plástico de 23 flexible, el parachoque. Tú no el parachoque, no. Cuando vas a comprar un parachoque, tú dices, tiene una funda de parachoque, que es el plástico que viene acá afuera. ¿Ya? Ese plástico, generalmente, cuando a ti te dan un choque en la parte trasera, se hunde el refuerzo, hunde el panel trasero y después el plástico vuelve. ¡Pum! Señor desabollador, evalúe el daño. Como tú eres desabollador y sabes que el parachoque se hundió, abolló y salió, porque a primera vista, no pasó nada porque el parachoque está derechito. Sí, pero viejo, a ver, abre la tapa de maleta. Si la tapa de la maleta le cuesta abrir, es porque se hundió el panel trasero. ¿Ya? Entonces ustedes van a ir pensando y ya adelantándose a los hechos, que cuando antes de desarmar ya van a saber que está hundido porque la tapa maleta le costó abrirse. Ya, si no le costó abrirse la tapa maleta y tú tienes una rueda de repuesto, mueve la rueda de repuesto. Si la rueda de repuesto está apretada y no la podéis sacar, es porque este panel trasero se hundió. Entonces tienes que, aparte de reparar el parachoque, tienes que desabollar panel trasero, piso, maleta. ¿Ya? Entonces cuando a ti te digan, oye Iván, ¿qué es lo que hay que hacer en este auto? No, el parachoque hermano. Revisa, abre la tapa, ve la rueda de repuesto. Si la rueda de repuesto está apretada, no la podéis sacar porque este auto se hundió. Entonces ahí Iván va a decir, jefe, hay que desabollar panel trasero, piso, maleta, reparar refuerzo. Así que con tantas lucas. Los plásticos flexionándose ligeramente y recuperando la forma original. Eso se ve mucho en los parachoques traseros. Chocan, se hunden, ¡pum! Y después salen. ¿Ya? Entonces, no le pasó nada. Te fuiste para la casa y chuta, no podía abrir la tapa de maleta. Sí le pasó. Enchundillo un 15% representa el tema de los plásticos dentro de los autos. Ahora, yo creo que hay más plástico ahora en los autos. Yo me acuerdo que la primera vez, hace muchos años atrás, que me tocó reparar un tapabarros plástico fue un Renault Clio en el taller. Yo no tenía idea. Un auto promedio, que no sé por cuántos kilos pesará un auto, unos 1300 kilos más o menos, 150 kilos corresponden a plástico. Yo creo que ahora es más, porque hay más plástico involucrado. ¿Ya? Y dentro de los plásticos nos podemos diferenciar en los termoestables, termoplásticos y elastómeros. ¿Ya? Termoplásticos, termoestables. Los termoestables son rígidos, son plásticos como más duros. ¿Ya? Esos tipos termoestables tú los reconoces. A ver si tengo un termoestable. Generalmente termoestables son, ponte tú los frontales de algunos autos. ¿Y cómo se reconoce un termoestable? Que tú agarras un cautín, se lo pones y no se derrite, sino que tiende como a quemarse. Lo vamos a hacer esa prueba experimental, ¿ya? Primero vamos a entender un poco los nombres. Es como cuando se le pone cautín a la maleta. Es como cuando pones un cautín a la madera. ¿Qué le pasa a la madera? Nada. Pero si se lo pone un plástico se funde. El termoestable es así como más duro. Entonces tú no lo puedes moldear, ¿ya? Pero el termoplástico sí lo puedes moldear. Como por ejemplo este. Tú lo podrías calentar, fundirlo, pegarlo, ¿ya? ¿Cuándo vas a traer la moto para arreglar el tapador? No tengo fuera acá. ¿En serio? Lo traigo de ella, lo tengo. ¿Ya? ¿Entraste? Ya después la vamos a ir a mirar. Y los elastómeros, bueno, tenemos los termoestables que son como acartonados. Y tenemos los termoplásticos
que son los más blanditos, que nosotros los podemos trabajar, calentar, ¿ya? Los podemos trabajar con pistola de calor, los podemos trabajar con cautín. Murió. Una menos. Medio calor. ¿Ya? Y los elastómeros son los que son como goma, como los trajes para ponerse para la playa, las cámaras de bicicleta. Elastómeros son como una verdadera goma. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo se repara cada uno de esos tipos. Entonces los termostables dicen que son enlaces fuertes, que no se rompen cuando se calienta el plástico. El plástico sale, ¿qué tipo de plástico son? ¿Por qué? Porque así a ti te sirve para poderlo reparar, ¿ya? Porque si tú tienes un plástico que es PC, tú solamente lo puedes reparar con un plástico que sea PC. Correcto. Esa es una de las formas de reparar plástico, agregándole el mismo material. El ¿ya? mismo material El siempre. mismo material. Es como cuando tú vas a soldar. Si tú vas a soldar un acero, tenés que trabajar con un aporte que sea de acero. Ok. Si vas a trabajar con aluminio, tenés que agregar el aporte de aluminio, que sea compatible. Si vas a trabajar con fierro fundido, con un electrodo, con un mueble de fierro fundido, electrodo de fierro fundido. ¿Ok? Tiene que ser compatible. Los plásticos lo mismo. Si vas a trabajar con ABS, tenés que agregar un plástico que sea ABS. ¿Ya? Entonces, Con las masillas pasa lo mismo. con las masillas pasa lo mismo, pero ahora, como te vuelvo a repetir, la mayoría de las masillas ahora ya son muy universales. Sirven para muchas cosas. Pero en general, para lo que es plástico, hay masillas para plástico, que son mucho más, como esa masilla negra que vamos a estudiar. Sí. Ya, entonces los plásticos, por ejemplo, si esto está roto, está quebrado, ¿sí? Tú lo podrías reparar agregándole plástico o soldándolo con una malla metálica, que es lo clásico que se hace y lo más económico y es muy eficiente. Pero si tú lo quieres reparar agregándole plástico, y queda perfecta esa reparación, tendrías que agregarle, si este es PE, ¿qué tendrías que agregarle? P. P. Aquí dice que se pueden reparar con calor cuantas veces se requiera. No es cierto, no tanto. Porque igual se empieza a degradar cuando tú lo calientas, lo enfrías, lo calientas, igual se degrada. ¿Se puede reparar varias veces? Sí. Pero no 1000 veces porque igual se va degradando. ¿Ya? Se pueden conformar de manera... Conformar es darle la forma, como desabollar. ¿Sí? Lo puedes desabollar, calentar, darle forma. Buena disipación de energía frente a impacto, sí, pues cuando te chocan, absorbe y después vuelve. Plástico termostable, que son los más rígidos, son los EP, los PUR, los UP más GF. Cuando tú tienes esa sigla, GF, viene del inglés de glass fiber, ese que viene con mezcla de plástico y fibra de vidrio. Hay muchos que vienen con mezcla de plástico y fibra de vidrio, que son los termostables, que son los más rígidos, ¿ya? Entonces, estos son los más duros, fibrosos y quebradizos, los termostables. No disipan la energía. Si tú chocas un termostable, se quiebra. Un termostable se quiebra, no te absorbe la energía, no se quiebra y queda astillado. Aquí dice que se pueden reparar con calor cuantas veces se requiera. No es cierto, no tanto. Porque igual se empieza a degradar cuando tú lo calientas, lo enfrías, lo calientas, igual se degrada. ¿Se puede reparar varias veces? Sí. Pero no 1000 veces porque igual se va degradando. ¿Ya? Se pueden conformar de manera... Conformar es darle la forma, como desabollar. ¿Sí? Lo puedes desabollar, calentar, darle forma. Buena disipación de energía frente a impacto, sí, pues cuando te chocan, absorbe y después vuelve. Plástico termostable, que son los más rígidos, son los EP, los PUR, los UP más GF. Cuando tú tienes esa sigla, GF, viene del inglés de glass fiber, ese que viene con mezcla de plástico y fibra de vidrio. Hay muchos que vienen con mezcla de plástico y fibra de vidrio, que son los termostables, que son los más rígidos, ¿ya? Entonces, estos son los más duros, fibrosos y quebradizos, los termostables. No disipan la energía. Si tú chocas un termostable, se quiebra. Un termostable se quiebra, no te absorbe la energía, no se quiebra y queda astillado. Es como entre plástico y fibra, como acartonado, que es duro. Y si tú lo tocas, se quiebra, se raja. Pero soporta el calor, soporta carga, ¿entiendes? No se deforman con el calor, por eso lo utilizan en esas partes así más o menos claras.
Y si tú lo calientas, se carboniza. Se tienen como a quemar, pero no a ponerse blandito. ¿Por qué? Se deben reparar mediante adhesivo o mediante fibra de vidrio. ¿Qué onda presión? Ahora, si por ejemplo, tú sabes lo que es un frontal, ¿no? No tengo ni un poco. Lisette, ¿sabes lo que es un frontal? El auto, la parte de adelante del auto, la parte donde se apoya el capó, ahí está el frontal. El frente. A veces, todas esas estructuras las hacen de plástico termostable en algunos modelos. La otra vez yo saqué eso. ¿Mm? Saqué el frontal. Que es de plástico. ¿Ya? Bueno, estable. Que es rígido, acartonado. Sí. Porque soporta calor, pero generalmente a ti te chocan, se quiebra y queda como así, como astilloso. ¿Ya? ¿Tú lo puedes reparar? ¿Es donde se coloca la marca alguna? Sí. Tú, en esta parte. Los que tienen por... Si yo lo trato de mover, no lo puedo mover. Si yo lo caliento, se quema y no se pone blandito. Tócalo. Bueno, acércase. Generalmente este viene con plástico y fibra de vidrio. ¿Ok? Viene un porcentaje de fibra de vidrio. ¿Y ese va a arreglarlo? Lo puedes arreglar con fibra de vidrio, con pegamento. O, si no, le pones una, por ejemplo, si se quebró y se separó, le pones una lámina de aluminio por abajo, la perforas aquí acá, remacha un poco. Hace un puente así para que se afirme. Truco. Aquí se quiere pegar una calcomanía para que no se note. Para que no se note. Entonces, generalmente, este tipo de cosas, tú lo reparas con fibra de vidrio, la puedes reparar haciendo una alma de aluminio, porque el aluminio es fácil de trabajar, blandito, liviano, no se oxida, y lo ponéis por ahí camufladito, le hacéis unos hoyitos, unos remaches, un remache poco, que tenés remaches chiquititos, más grandes, pasa fiola, hace bonito. Entonces, para reparar siempre tenéis muchas alternativas. Ahí va el ingenio del abollador. Este no se va a derretir. ¿Ya? Entonces ahí uno los reconoce. A ese le vamos a hacer un hoyo, ¿no? Pues después no... Ese plástico. Se va a hundir el cautín, se va a meter para dentro el cautín. Y se va a poner blandito como una mantequilla, ¿sí? Después se puede trabajar, hacerla. Y si después se enfría, se endurece. Si lo calienta, se pone blandito. Si le ponéis la pistola de calor, se pone blandito, lo podéis voltear, hacer lo que quieras. Ese no. Pistola de calor, te va a hacer así, pum. Plástico, ¿cachai? No le va a pasar nada. Como le hicimos a los peruanos. No disipa la energía al momento de un choque. O sea, si lo chocaste, Se rompió. no absorbió y después volvió, ¿verdad? Como un parachoque plástico, como una funda de parachoque. Se carbonizan, se deben reparar mediante adhesivo o mediante fibra de vidrio, que la fibra de vidrio repara cualquier cosa. ¿Puso el dedo? ¿Firmó? No. Firmó. Etileno, propileno, EPDM. Entonces de repente cuando un plástico dice EPDM, chuta, este es un elastómero, ya, este hay que repararlo con parches plásticos, ¿cachai? Si le pongo cautín no va a hacer nada. Los elastómeros o caucho, para hacer las zapatillas, los neumáticos, los trajes para meterse para hacer bodyboard, para hacerse en la piscina, ¿ya? Cauchos, CA, ruedas, suelas de zapatos, guantes, los neoprenos, PSP, trajes de museo, los poliuretanos, los PUR, ruedas industriales, silicona, los hules, guantes, suelas de zapatos, las gomas, los trajes. Acuérdense el de Baywatch. Hombres elastómeros también hay. ¿Qué cosa? Voy a buscar un cautín. Entonces a este le vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar ahí mientras se calienta el cautín. Aquí tenemos un termoplástico. Tú agarras un cautín caliente, lo pones sobre el plástico. Si el plástico no se funde, si el plástico no se funde, si desprende humo y el olor fuerte y picante, desprende resina, es porque está frente a un termostato. Ahora, si tira mucho humo, como cuando quema el neumático, es un elastómero, un caucho. Entonces, una vez que se caliente el plástico, el que se caliente el caucho lo vamos a poner aquí y vamos a observar cómo reacciona.
De hecho, hay una prueba que se hace que es quemar el plástico. Entonces, según el color del humo, exámenes y evaluaciones los bomberos lo saben perfectamente. Porque cuando un bombero ve que hay un incendio, no sé, varios kilómetros más, y ve el color del humo, sabe qué cosa se está quemando, qué material se está quemando. O intuye qué material es el que se está quemando. Porque han hecho experimentos, han probado, han quemado distintas piezas. Y entonces ese cautín le vamos a dar un ratito para que se caliente y hacemos la prueba. Pero si tú le pones el cautín a ese plástico, no se va a fundir, va a empezar a echar humo, burbujear, se va a quemar, y ya este es un termoestable. Por lo tanto, yo no lo puedo reparar con malla metálica y cautín, porque así generalmente se reparan los plásticos, con una mallita metálica. El lunes le voy a traer las mallitas y me acordé de traer. La calienta con el cautín y la vas fundiendo y vas generando como una postura, siempre y cuando sea termoplástico. El termoestable no pasa nada. Plásticos reforzados. Cuando los plásticos dicen FRP es porque tienen refuerzo de fibra de vidrio. Hay muchos. Generalmente estos termoestables los refuerzan con fibra de vidrio, ¿ya? Son muy resistentes, muy rígidos, muy poco peso, soportan compresión, soportan productos químicos y aportan resistencia térmica. O sea, tú lo puedes meter a altas temperaturas y no les pasa nada. ¿Cómo era la sigla? GRP. Plástico reforzado con fibra de vidrio. G o GF, que es Glass Fiber. ¿Ya? GRP o GF. Entonces un plástico cuando dice GRP o GF, tiene fibra de vidrio. ¿Qué es lo que es la fibra de vidrio? Vidrio tejido, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú trabajas con esto, pica mucho, se te mete en el cuerpo, cuando lo lijas, y esto tuvo que ha pegado en las manos. Y es muy incómodo trabajar con esto cuando tú trabajas y lo empiezas a esmerilar, ¿ya? Bueno, ya vamos a ver en detalle cómo se trabaja esto, pero cuando tú tienes ciertos plásticos que vienen con GRP o GF es porque vienen con refuerzo de plástico con mezcla de fibra, ¿ya? Si quieren tocar la pantalla. El carbón es mucho más bonita, es mucho más decente, la estética es bastante elegante. De hecho, hay capó que lo hacen de fibra de carbono, hay spoilers que lo hacen de fibra de carbono, hay carenados para las motos que lo hacen de fibra de carbono, que es muy resistente, muy flexible, muy liviano y estéticamente muy bonito. Entonces, esa es la sigla CRP o CFRP. Ahí tú estás viendo que carbón reinforced plástico, carbón plástico reforzado con fibra de carbono. De ahí después vamos a ver las imágenes para que los puedan diferenciar. Y plásticos con fibras sintéticos, el SRP, ¿ya? O los famosos Kevlar. Ubican el Kevlar, ¿no? Esa es una fibra sintética. El Kevlar se utiliza, es una fibra que su tejido es tan cerrado que es el que se utiliza para ponerle a los chalecos antibalas. Ya, correcto. Si pegan un balazo, la bala llega y es tan cerrada la fibra, tan cerrado el tejido que la bala no pasa. Hace el chaleco antibala para reforzar, ponte tú, dejar puertas reforzadas de algún vehículo. Por ejemplo, el ex alcalde de la Florida, ¿cómo se llama este de Santiago Motors? Con el mismo tipo de plástico, que es lo que les comenté, que algunas vienen con polipropileno, otras con poliamida, otras con ABS, y siempre viene marcado el tipo de plástico para que tú sepas, por último, para reciclarlo o para repararlo, ¿ya? Y de acuerdo a la función que deba cumplir, porque tú tienes plásticos más flexibles, plásticos más duros. Está muriendo, ¿no? ¿Qué pasó? No, ni mucho. ¿Y por qué? Elementos. Por ejemplo, los espejos generalmente son polipropileno. Los parachoques, polietileno. ABS, el ABS siempre está mezclado en casi todos los plásticos. ABS son como para los tableros. Las ruedas las tapas ruedas que son maduras son poliamida. Polipropileno las baterías. Las baterías. ¿Qué ve el plástico? Como que lo trata de fundir.
caliente eso, Samuel, ¿no? Profe, ¿Está caliente, Samuel? Sí. ¿No? A ver, Está saliendo olor a quemado. acerque la manito. ¿estás seguro? Póngalo, póngalo. Profe, ¿estás seguro? Sí. Puedes ver quién toca. Ahí nadie. Ya pues no hace nada, ¿te fijas? No hace nada. De hecho, si lo mantenemos ahí va a empezar a salir como olor a quemado. Justin. Manténlo ahí. No le hace absolutamente nada. Nada. ¿Cómo están? Es como decía usted. Va, No lo funde. Déjalo puesto para que empiece a salir mal olor. va a empezar a dar humo nomás. Huelan. Y quedó como con pelo. ¿Te fijas que quedó como raro? Extraño. No se ablandó. Mira que lo Quémelo quemó. más, quémelo. No le hace nada. Como que no se está hundiendo nomás, po. Está haciendo como No, y es raro porque no debiera ni siquiera hundirse. un huequereque. Ay, que yo le hice presión. Se deformó. Pero con mayor razón, pues. Si supuestamente no sé. ¿Es el termoplástico o no? No lo sabemos. Ah, la escucha perforó cuando se completa. toca. Listo. Este es un termoplástico. A ver. Este no lo puedes perforar prácticamente. Mira, pásale el cautín por encima. Lo va a derretir, po. Si no lo hunde, lo puede calentar y jugar con el plástico, ¿no? Métele plástico allá adentro, como si estuviera pinceleándolo. Con eso mismo, peínalo para allá. ¿Para allá? Sí. Y podemos trabajar con esto en reparación, ¿ya? Bueno, este plástico igual debe ser... Pues, compañera. Dejarlos con calor. Si tú vas a 10 de julio, que es la calle donde se reparan autos, en Santiago Centro, hay unos viejos que reparan plástico y siempre están con las pistolas de calor. Pero un plástico termoplástico, como este que es más blandito, que si yo le pongo la pistola de calor, yo puedo jugar con él, moldearlo, aplastarlo. En cambio, este, mira, no tiene nada. ¿Ya? Este igual tiene su... Parque automotriz. Parque automotriz. Esto lo puedes sacar en... Se deforma un poco. Lo deformo, el otro no hizo nada. Lo tuve más rato todavía. ¿Ya? Entonces este es un termoplástico y seguramente puede ser un polipropileno. Habría que plástico es, ¿no? Entonces tú lo puedes ir formando, doblando, agregándole más plástico. Puedes trabajarlo, puedes conformarlo, como decía ahí la PPT. Conformar es como desabollar. De aluminio, unos remachitos chiquititos, pum, lo solucionaste. La reparación. ¿Ya? Las reparaciones de plástico sí las vamos a hacer. Vamos a trabajar con malla metálica, vamos a trabajar con pegamento. Vamos a ver otro tipo de productos también para hacer reparaciones rápidas. Entonces, por ejemplo, la tapa de rueda esa que está ahí, miren la pizarra, la PA, esa es poliamida. Generalmente esas poliamidas son así, medias duras como este, que es entre durito, no es tan flexible. Los lados, hace muchos años atrás, incluso antes que nacieran varios de ustedes, tú de repente manejando en un lado empezaban a sonar así, como si tuvieran como unos panderos. Entonces nadie cachaba qué era. Bueno, ¿qué es lo que era? Que tenían un plástico más o menos duro y donde se ponían los pernos, empezaban a golpear con los pernos, y a golpear. Porque se apretaban dos nomás y los otros dos quedan sueltos. Se empezaba a soltar y empezaba a sonar. Oye, ¿qué diferente auto? Mira, yo ando. Se me llegaban antes y oye, estoy andando, eso es una cuestión. Vamos a ver una prueba de ruta. Ah, a ver, no, son las tapas ruedas. Que no son flexibles, son muy rígidas. ¿Ya? Bueno, acá sale una lista también de distintos materiales. Generalmente cuando tú haces spoiler, para lo que son los Porsche, son más parecidos al plástico este, que es más flexible, más parecido como al caucho. ¿Ya? Plástico. Este generalmente es de... Si le vamos a dejar la muela al compañero. Para que si los topan se doblen, no se quiebren. Y aquí tenéis los que estaban acá, los numeritos, ponte tú los distintos tipos de plástico. Muchas veces van mezclados. PC más ABS, PP, TPU, PP. Y aquí salen los nombres. Poliacetilo, polióxido de metilo. Estos plásticos, cada plástico tiene una temperatura de fusión. ¿Ya? Entonces por eso las pistolas de calor vienen muchas veces graduadas con distintas temperaturas para trabajar con los distintos plásticos.
Claro, lo que pasa es que acá dice del 1 al 9, pero del 1 al 9 tú tienes una plantilla donde dice que el 9 corresponde a 400 grados, Sí. el 10, no sé, pues, corresponde a 500 grados Celsius. Generalmente los plásticos tú trabajas más o menos en 300, 350 grados Celsius más o menos, para que no se queme y quede en estado trabajable, así maleable. Maleable. ¿Ya? Entonces cada plástico tiene su temperatura indicada de trabajo. Entonces, ¿Y eso cómo lo podemos saber? una tablita que yo después le puedo pasar. ¿Ya? Una tablita. Y por último, Google. Entonces, cuando tú trabajas, ¿saben qué tipo de plástico es este, no? ¿Cómo se llama? Ya, esto es un ABS más PC. Chuta, oiga, necesito que me dé un plástico ABS más PC. Lo más probable es que me digan, ¿sabes qué? Busques en los cachureos, tú busques uno que diga ABS más PC por ahí botado. Ah, ya, este por ejemplo está botado acá, lo agarráis, este va a ser un donante. A este le vaya a sacar restos para reparar uno que sea de la misma calidad. Entonces en los talleres generalmente se hace eso. Cuando tú vas a reparar un parachoque, hay que agregarle plástico. Ya, búscate uno que sea de los mismos. ¿Ya? Mira, a veces cuando tú tratas de mezclar distintos tipos de plástico, tienden a no pegarse, se separan. Entonces tienes que tener la misma configuración para que sean compatibles. Si te dice TPO, tienes que buscar uno que diga TPO. Esa es toda la ciencia. Si es el TPO, lo tienes que arreglar con TPO. Fibras. Por ejemplo, aquí tú tienes una mat, a este le llaman mat, que es la fibra como la más tosca, y tienen cierto número. La otra clase voy a traer tengo varias muestras de fibra. Según tú. Sí, tiene razón. Una de 600. Entonces ven la diferencia, que es mucho más fina, mejor terminación. Ahora, ¿por qué los maestros no usan esta? Porque es más cara. Generalmente usan la más penca, la más tosca. Y el resultado es que queda un trabajo que se ve tosco, se ve penca. Claro, cuando tú la terminas, la pules, la lijas, pero cuando estás lijando esto, es como cuando lijas masilla, sale un polvillo asqueroso, y además de que está asqueroso, que te asfixia, te pica. Y el problema es que trabajar con esto también de repente puede volar una de estas astillitas y se te mete en un ojo. Y es horrible porque ahí ya tienes que ir directo al oftalmólogo para que te saquen la fibra de vidrio. Entonces es muy complicado trabajar. Hay que trabajar con gas. Sobre todo cuando tú lo vas a lijar, porque cuando tú lo armas, después con la galleta lo empezás a lijar para darle la forma. Y ahí es cuando ya sale el polvillo, salen los pelos de fibra de vidrio, es súper contaminante. Entonces, porque tú hay empresas en que esto, claro, nosotros lo vamos a hacer con láminas en capa. Oye, de ahí trabajan con otro tipo de elementos para que por último, porque la cara va a quedar así, tú le agregas a algunos materiales el gel coat, que se llama el gel coat o gel coat, que se escribe gel coat, pero le dicen gel coat. El gel coat es como una resinita que tú le pones para que cuando saques eso, que inmediatamente tapa ahí lisito, así como esta superficie. Puedes poner un yelco blanco, un yelco amarillo, entonces te queda mejor terminado. Sí, es más bueno. De hecho, hay una que es tan delgadita que parece casi un papel, casi parecido a ese papel que estamos ocupando nosotros, tan delgadita como este, y tú incluso la puedes hasta separar y sacar unas laminitas delgaditas. Bueno, ese se ocupa porque tú para aeromodelismo, para reparar avioncitos, helicópteros, y trabaja con una, pero no trabaja con esa torre tampoco, porque pesa.
los aerógrafos de Lim son muy livianitos y trabajan con una que es prácticamente una telita muy delgada. Pero así vale, ¿no? ¿Ya? Este auto es un ejemplo de fibroidito. El Chevrolet Corvette del año 55, clásico, famoso, hermoso, que usaba la Barbie, fibra de vidrio. ¿Alcanza toda esta estructura? Fibra de vidrio. El Stingray, el otro Corvette, como el Stingray, los años. ¿De qué año el Stingray? Clásico, hermoso año. ¿Los 70? 70. Son de fibra. Bueno, aquí tú tienes la fibra de carbono. La fibra de carbono es mucho más bonita, mucho mejor terminación. Koenigsegg es campeón en fibra. ¿Ah? Koenigsegg es campeón en fibra de carbono. Es una fibra, en vez de ser así tan fea como esa, tiene un aspecto mucho más bonito, más flexible, y ahí trabajas con. Pero esa es más cara, ¿cierto? Más cara. Entonces, cuando a ti te da. Alta gama igual tienen eso. ¿Ah? O alta gama tienen eso. La Mercedes, los grandes. Sí. Y los antibalas. Donde puedes estar pegando balazos, Ah, pues ya no sé nada, y ese flameado a ti te permite abrir los poros del plástico, evaporar el desmoldante, te permite ir para plástico con la pistola de pintar o con spray. Pero se le agrega la textura o es separado. Aparece solito. Exactamente. Se aplica un poquito, generalmente en spray. Se le un tarrito de spray y lo aplica en spray. No se calcula. Hay que darle un tiempo de secado, no hay que pasarle ningún baño porque queda como pegajoso. Si le pasáis un baño a que alguien no te luce, eso. Dar una película de elasticidad. Bueno, a las pinturas muchas veces para los plásticos se les agrega un elastizante o elastificante que generalmente nadie lo usa para que la pintura quede más elástica, más flexible. Nadie lo usa. Ponerle masilla, si te le va a poner masilla para plástico, adherente para plástico, flexibilizante. Chao, nadie le pone flexibilizante. Y si tú hicieras todos esos procesos, tu trabajo de pintura en una reparación de un plástico te podría quedar muy buena y soportar ¿Por qué, disculpe, ¿por qué no le echan? Por flojo. Porque sale más caro. A ver. Cuando tú le agregas un flexibilizante o elastizante, tienes que comprarlo. Es barato y además se demora más en secar. Entonces, como tú estás en una línea de producción, tú necesitas rápido. Tú tienes también. Podría cobrar un poquito más caro. O sea, si tú te dedicas porque tú a autos de alta gama, tú ahí perfectamente puedes cobrar más caro y decir, oye, yo utilizo este proceso, tu auto, un plástico va a quedar muy bien pintado y va a soportar que tú te eches marcha atrás, lo aplastes, lo hundas y no se va a saltar bien. Diga, hasta garantizarlo. Ahora, también tú tienes para los plásticos, tienes unos elementos que te reproducen textura. Sientes así, como rugosito. Tú lo pintas para quedar plano, no va a quedar igual al original. Tú tienes unos texturizantes que te dan la textura de ese grumito para que cuando tú repares el plástico, después hasta te quede con la textura y no se note que fuera la. ¿Usa el texturizante? No. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, el primer lo tiran un poquito más viscoso para que tenga una textura. Porque no es lo mismo que comprar un texturizante fino, medio y grueso. ¿No? Preparan el primer, lo dejan más grueso y lo disparan más grueso. Y ese es un texturizante. Pero si tú aplicaras un texturizante como corresponde, te queda pero perfecto. No te cacha que está raro. Entonces, para todo hay un producto, pero para todo también hay un truco para no ocupar el producto. ¿Alguien no cree lo que le he contado? No, Mati, no, hermano, tranquilo. Dice, ¿me creen lo que le he contado? Ahí le tema plástico, el spray. Puedes tener el Glasswing, puedes tener 3M, hay de varias marcas. Promotores de adherencia o adherente para. Por ejemplo, primero el mojar. El más caro, por la marca. ¿Dónde? Esa es la marca que está aquí. Dice acá, ¿qué pasa? ¿Ya? Específicamente, estos engrasantes son especiales para no generar tanta estática y para no degradar el plástico. Bueno, aquí tiene ese engrasante para plástico antiestático, que elimina la estática
que genera plástico. Catalizado, 2K. Casi nadie los compra porque son una lata. Ocupáis mejor el que viene spray que un K. Llegar y aplicar. Ahora, cuando vas a ocupar ya cuando un gran proceso que tienes que aplicar muchos parachoques, grandes cantidades, ahí ya compráis 1 litro y lo aplicas con pistola. Todo el día aplicando. Pero generalmente uno trabaja con el spray. Tú la aplicas, juegas, la aplastas, puede estar todo el rato. Y cuando tú recién le pones la luz ultravioleta, ella cataliza. Esa no necesita catalizador, la cataliza la luz ultravioleta. Es más cara. Entonces tú podrías ocuparla acá, la colina, son negras, son flexibles y son muy blanditas de aplicar. Esa que aplicaron acá al lado, por ejemplo. La combi fili esa es un K, porque esa no lleva catalizador. Sí, pues un K. ¿Ya? Un K. Indiplas, esa es la de PPG. Bueno, todas las marcas de pintura tienen su vasito. Los elastificantes o flexibilizantes, tú se lo puedes agregar en el aparejo o en el primer, en el esmalte o en el barniz. En los productos que se catalizan, tú ahí le agregas flexibilizante. Ustedes lo van a usar, no, porque no son pintores. Eso ya es para el tema de los pintores, igual se lo estoy mostrando para que tengan una noción. ¿Ya? Ustedes van a pintar parachoques no porque no son pintores. Vamos a llegar a la reparación del parachoque hasta, sí, van a pintar un poquito, pero en la va a seguir para reparación de plástico. Si nosotros queremos reparar un plástico con plástico, con el mismo plástico tenemos que identificar el tipo de plástico. Si es termoplástico, si es termostable, si es elastómero. ¿Ya? O sea, ya se dieron cuenta ya que el termostable, no, el calor no le hace nada. Por lo tanto, yo no lo voy a poder reparar con la pistola de calor. Son estos. Entonces, si a ti te pasa un plástico seguro, te dices, ya repáralo con la pistola de calor. Es porque están... ¿Ya? Te quieren burlar, te quieren hacer bullying. Y generalmente pasa muchísimo detalle. Entonces, algún día a ti te dicen, viejo, toma, aquí tenéis plástico, aquí tenéis la pistola de color, repáralo. Jamás lo vas a poder reparar, ¿ya? Jamás, nunca, porque ese plástico no le hace nada al cambio. Elastómero, ¿cuál sería un elastómero? Una cámara de bicicleta. ¿Cómo la arreglo? Con partes pegados. Pegamento. Acabamos de identificar qué tipo de plástico. Por el método de soldadura, que significa agregarle plástico, como siempre en vez de cuando estás soldando que le estás agregando un aporte de material, bueno, el aporte sería agregarle plástico, soldadura de plástico. Cuando yo voy a reparar por soldadura de plástico, tengo que agregarle el mismo tipo de plástico del que quiero reparar. Si no, no se pegan, no son compatibles, tienen que ser compatibles. Entonces, al momento de reparar por el método de soldadura, se debe identificar el tipo de plástico para poder agregar un material de aporte compatible, ¿ya? Que permite efectuar la fusión entre ambos. Si no, no voy a lograr la fusión. Vamos a ir a buscar otro plástico y vamos a identificar que entre medio de esos símbolos mayor que, menor que, aparezca algo. Bien. Ahí dice PP, EPDM, TB. ¿Ya? El TB es un porcentaje que tiene de talco en forma de... ¿Ya? Aquí dice GF, que es Glass
Fiber, que tiene 33% de fibra de vidrio. Poliamida 66 más 33% de fibra de vidrio. Ya, pues, ahí por último ya están traduciendo ya los significados de esas cosas que están ahí tan extrañas. Entonces las piezas termoplásticas suelen presentar un código de identificación que siempre lo ponen durante la fabricación. Está formado por letras mayúsculas que se referencia al tipo de polímetro y carga. En este caso esta sería la carga. ¿Qué carga tiene este? Talco. ¿Qué carga tiene este? Fibra de vidrio. Vamos a buscar otro pastelito por ahí. Ahí voy a buscar un parachoques. Siempre están por dentro. Hay que darle vuelta. PPST. Ya, tienen suerte porque está marcado. ¿Ven? Dale. Polímero, base. Eso tiene. Polipropileno. ¿Qué más? Polipropileno. Vamos a cortar qué material. Plástico, una varilla o malla metálica. Al otro lado, la reparación de la orilla, malla metálica, la reparación del centro, parqueo, Esa es por añadidura. soldadura plástica con aporte plástico. Con aporte. Soldadura plástica, aporte metal, malla metálica. Con adhesivo, que le podemos hacer parche, poner unos parchecitos, así. La malla plástica, o sea, la malla metálica, ¿se pone internamente o debe estar fuera? Depende de cómo está el corte. Generalmente, si el corte, si yo quiero arreglar este con mallas, por aquí. ¿Por qué? Porque la experiencia me dice que si esto lo empujan, no le va a pasar nada. Pero si está por dentro y lo empujan, se abre. ¿Ya? Por fuera. Mediante soldadura autónoma o soldadura química. ¿Qué es eso? Soldadura química, productos que reaccionan con ciertos elementos. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta cuestión? La acetona. La acetona reacciona sobre ciertos plásticos y esos plásticos los funden. Eso sería una soldadura química. Por ejemplo, tú tienes un plástico que tiene un corte acá y le pongo acetona, el ABS reacciona a la acetona y la ABS tiende a con acetona, de la funde, lo voy a traer tampoco, voy a traer acetona para que lo hagamos y vean ustedes cómo disuelve el plástico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el aislapol? Correcto. Porque el aislapol se derrite con. ¿Se deshace con qué cosa? Con acetona. ¿Con acetona? Porque había visto un tutorial de cómo hacer engranaje. Con acetona, de la funde, lo voy a traer tampoco, voy a traer acetona para que lo hagamos y vean ustedes cómo disuelve el plástico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el aislapol? Correcto. Porque el aislapol se derrite con. ¿Se deshace con qué cosa? Con acetona. ¿Con acetona? Porque había visto un tutorial de cómo hacer engranaje. Con acetona, de la funde, lo voy a traer tampoco, voy a traer acetona para que lo hagamos y vean ustedes cómo disuelve el plástico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el aislapol? Correcto. Porque el aislapol se derrite con. ¿Se deshace con qué cosa? Con acetona. ¿Con acetona? Porque había visto un tutorial de cómo hacer engranaje. Con
acetona de la junta, lo voy a traer también, voy a traer acetona para que lo hagamos y vean ustedes cómo disuelve el plástico. ¿Ya? ¿Ahí lo que pasa con el aislapol? Correcto, correcto. Porque el aislapol se derrite con... ¿Se hace con qué cosa? Con acetona. ¿Con acetona? Porque había visto un tutorial de cómo hacer engranaje. Con acetona de la junta, lo voy a traer también, voy a traer acetona para que lo hagamos y vean ustedes cómo disuelve el plástico. ¿Ya? ¿Ahí lo que pasa con el aislapol? Correcto, correcto. Porque el aislapol se derrite con... ¿Se hace con qué cosa? Con acetona. ¿Con acetona? Porque había visto un tutorial de cómo hacer engranaje. Aporte plástico, hay que aportar plástico. Aporte metal. Puede ser con adhesivos, que hay muchos tipos de adhesivos para reparar. Química, con acetona, pero la acetona derrite ciertos plásticos. Polipropileno me parece y la ABS. Ahí lo voy a comprar. Y fibra de vidrio. La fibra de vidrio tú reparas cualquier plástico con fibra de vidrio. Cualquiera. Mientras le hagas un procedimiento y un protocolo para que la fibra no se salga, no se caiga. ¿Cómo pasó? Esto es fibra de vidrio. Dice, léelo. No, le digo el parche que está aquí. Fibra. Aquí está reparado con fibra. Camo en Chihuahua. Aquí tienes un plástico reparado con fibra. Ahí está, mira, acércate, tócalo. Ahí está la muestra. Sí, sí, yo estaba mirando, no se me estaba Fibra de preguntando. eso. ¿Ahí? Ese es plástico, plástico con malla. Y ahí tenés fibra de vidrio. Con resina. ¿No? Saborealo, mira. ¿Se come? Después me quedé sin fruta. ¿Lo vieron? Tómalo el gusto. Pero le queda bien, sí. ¿Entendía bien, no, profe? Está bien pegado. Ánimo. Hay una buena bolita que va ahí. Menos mal salimos a la una. Está bien pegado. Hay fibra de vidrio. ¿Está bien pegadito? Sí, sí, sale. ¿Ya? Ya. Bueno, y de lo que le decía, y de la facilidad para desmontar y el tiempo. Por ejemplo, una pieza plástica que sea muy complicada de reparar, pero que no existe en el mercado, no hay otra opción que repararla. No tienes que repararla, no sé si la puerta. Pero si la pieza es muy barata y existe, ¿sabes qué más? Cambiémosla. No voy a gastar, no sé, un día de trabajo si la pieza vale 15 lucas. Esta pieza en el mercado debe estar. Esa pieza es cara. Entonces hay que repararla. Hay que repararla. Pero hay piezas que son muy baratas. Entonces no vale la pena repararla. Hay daños chiquititos que sí vale la pena reparar, porque son chiquititos, mejor reparémoslo. Va a depender del modelo también. Del modelo. Este es un Mercedes. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si optamos por reparar una pieza plástica, podemos encontrar distintas técnicas, las que hablamos delante. Aporte De la malla, el aporte. de malla, aporte plástico, de forma química, con fibra de vidrio. Y uno trabaja generalmente con cautín, con pistola de calor. Hay distintas formas de pistola de calor, pueden ser así. ¿Ya? Puedes incrustarle unos tipos de clip. Hay unas máquinas que te dicen como unos corchetes. Uy, está pálido, ¿no? Está la pálida. ¿Sabe qué? Profesor, Coca cero. yo he visto lo mismo del clip, pero en madera. Es la luz. En la unión de madera. Pero en este caso es para el Bueno, plástico. estos clips los venden. Venden la maquinita con estos clips. Que es igual como un cautín y tú los pones. Pero son muy efectivos. Yo los he probado. No se afirman. Lo que más sirve es esa malla. Bueno, y de lo que le decía, y de la facilidad para desmontar y el tiempo. Por ejemplo, una pieza plástica que sea muy complicada de reparar, pero que no existe en el mercado, no hay otra opción que repararla. No tienes que repararla, no sé si la puerta. Pero si la pieza es muy barata y existe, ¿sabes qué más? Cambiémosla. No voy a gastar, no sé, un día de trabajo si la pieza vale 15 lucas. Esta pieza en el mercado debe estar. Esa pieza es cara. Entonces hay que repararla. Hay que repararla. Pero hay piezas que son muy baratas. Entonces no vale la pena repararla. Hay daños chiquititos que sí vale la pena reparar, porque son chiquititos, mejor reparémoslo. Va a depender del modelo también. Del modelo. Este es un Mercedes. Ahí está. ¿Ya?
Entonces, si optamos por reparar una pieza plástica, podemos encontrar distintas técnicas, las que hablamos delante. Aporte De la malla, el aporte. aporte plástico, de forma química, con fibra de vidrio. Y uno trabaja generalmente con cautín, con pistola de calor. Hay distintas formas de pistola de calor, puede ser así, ¿ya? Puedes incrustarle unos tipos de clip, una máquina que tenga como unos corchetes. Uy, está pálido, ¿no? Dale la válida. ¿Sabe qué? Profesor, Coca cero. yo he visto lo mismo del clip, pero en madera. Es la luz. En la unión de madera. Sí, sí. Pero en este caso es para el Bueno, plástico. estos clips los venden. Venden la maquinita con estos clips. Que es igual como un cautín y tú los pones adentro. Pero no son muy efectivos. Yo los he probado. No se afirman. Lo que más sirve es esa malla. Y el volumen, es lo que le decía, y de la facilidad para desmontar y el tiempo. Por ejemplo, una pieza plástica que sea muy complicada de reparar, pero que no existe en el mercado, no hay otra opción que repararla. No tienes que repararla, sí, sí, la encuentras. Pero si la pieza es muy barata y existe, ¿sabes qué más? Otra, cambiémosla. No voy a gastar, no sé, por un día de trabajo si la pieza vale 15 lucas. Esta pieza en el mercado debe estar. Esa pieza es cara, entonces hay que repararla. Hay que repararla. Pero hay piezas que son muy baratas, entonces no vale la pena repararla. Hay daños chiquititos que sí vale la pena reparar, porque son chiquititos que mejor se reparen. Va a depender del modelo también. Del modelo. Este es un Mercedes. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si optamos por reparar una pieza plástica, podemos encontrar distintas técnicas, las que hablamos delante. Aporte De la malla, el aporte. de malla, aporte plástico, de forma química, con fibra de vidrio. Y uno trabaja generalmente con cautín, con pistola de calor. Hay distintas formas de pistola de calor, puede ser así, ¿ya? Puedes incrustarle unos tipos de clip, una máquina que tenga como unos corchetes. Uy, está pálido, ¿no? Dale la válida. ¿Sabe qué? Profesor, Coca cero. yo he visto lo mismo del clip, pero en madera. Es la luz. En la unión de madera. Sí, sí. Pero en este caso es para el Bueno, plástico. estos clips los venden. Venden la maquinita con estos clips. Que es igual como un cautín y tú los pones adentro. Pero no son muy efectivos. Yo los he probado. No se afirman. Lo que más sirve es esa malla. Y el hilo de Robin, dice que se aplica con pistola. Bien. Aquí tú tienes los materiales, que la resina poliéster, trabajas con el peróxido, tienes el acelerante, y eso lo vas mezclando. Tienes la resina, el activador y el catalizador. El activador es un cobalto que acá hay. Este está seco, ¿eh? El cobalto es una cuestión morada y tú le echas una gotita de cobalto y te acelera el secado. Y tiene el peróxido, que en el fondo es el catalizador que te ayuda para eso. ¿Puedes usar esto? Sí. ¿Puedes usar esto? No. Tienes que usar esto y si le quieres agregar esto y tienes mayor proceso de secado. Y la dosificación va a depender del fabricante. El fabricante te dice cómo lo dosifica. ¿Estás viendo?